Buenas tardes. ¿Sí se escucha por allá? Perfectamente. Voy a procurar ya empezar, no sea que me quede solo. O nos gustaría que los hermanos que se quedan por allá afuera se metan, o los que se esconden en el anexo sin función alguna, vengan y estén con nosotros. Ya se cansa uno de decirles, pásenle a escuchar palabra de Dios. Bueno, cuando estaba joven así lo hacía uno. No se metía uno a clase, esperaba que salieran. Entonces ya se juntaba con toda la gente, con toda la raza. Bueno, en fin, esperamos que nuestra iglesia poco a poco se vaya estructurando y fortaleciendo. Porque miren, ayer me tocó representar a nuestra iglesia como parte del consistorio ante la reunión del presbiterio en la ciudad de Sabinas. Está cerca, unas 4 horas más o menos, ¿verdad? Entonces, allá escuché en la meditación, pues hay un mensaje que pues, lo vive uno en las iglesias, pero bueno, ya que se lo digan, pues es parte, yo creo, es parte de la formación que debe tener uno como iglesia al escuchar lo que hoy tratamos en la meditación, la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no nada más nos habla cosas bonitas, nos castiga, nos reprende. El día de ayer, dentro de la meditación, hablaban de quién creen, de María o Miriam y Aarón, hermanos de Moisés. Hablabas de ellos dos. Y en la meditación se nos recordaba, ¿qué es lo que hicieron María y Aarón para poder ser castigados por Dios? ¿Qué hicieron? A ver, murmurar es la palabra. Murmuraron ¿contra quién? Contra Moisés, profeta de Dios, y al cual Dios le hablaba cara a cara. O sea, lo tenía en muy alta estima. Y sus hermanos, que también eran profetas, Miriam y Aarón, murmuraban de su hermano. Entonces Dios los castiga, les sanciona por su conducta. Bien, después, gracias a la intercesión de Moisés, ¿verdad? Le levantó el castigo, o los sanó, vamos. Bueno, eso fue ayer. Ayer estuvimos viendo eso. Hoy, una de las lecturas bíblicas fue Primera de Corintios 1:10. Y nuevamente nos dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pues parece que Dios, al menos a mí, me está dando un mensaje como para decir: tranquilízate. Yo sé que el hombre es así y que en todos lados hay divisiones, hay contiendas, hay murmuraciones, hay chismes, hay de todo. Y la iglesia no se escapa. No se escapa la iglesia. También lo hay. Sin embargo, nosotros venimos a su templo de oración. No porque seamos perfectos, sino porque necesitamos ser sanados. Necesitamos escuchar, venimos a escuchar palabra de Dios, no del hombre. Venimos a centrar nuestra mirada en Cristo y recordar lo que Él nos enseñó
para seguirlo. No al hombre, no a mi hermano, no al pastor, no al anciano, no al diácono, no a los oficiales, a Cristo. Y con la esperanza siempre que todos mis hermanos, los miembros de la iglesia y los oficiales sobre todo, tengan siempre presente eso, que debemos de tener a Cristo en nuestro corazón. Y cuando hay eso, las palabras sobran. No necesitamos hablar muy bonito, no necesitamos escoger palabras rimbombantes. Dios conoce el corazón de uno. El testimonio que demos es el que habla más que nuestras palabras. Entonces, en ese entendido, seguimos otra vez. Viene la lección de hoy. No me tocaba, sin embargo aquí estoy. Recibí la notificación de que se apoyaba ayer cuando iba llegando de Sabinas y ya trae ganas de quedarme dormido. Entonces dije, no, adelante, cuente conmigo, hermano, cuente conmigo, vamos a echarle ganas y vamos a hablar lo que Dios quiere que nosotros oigamos. Y la lección es la número 35, se llama naturaleza espiritual. Y en esta naturaleza espiritual, ¿de quién? De la iglesia. Y aquí, en esta lección, nos va a recordar dos cosas importantes. Uno, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Y cuál es una iglesia falsa? Debido a la naturaleza espiritual que tengan esas dos organizaciones y que vamos a revisar, vamos a ver cuáles son las características de esas iglesias que las distinguen de la verdadera y de la falsa. Bien, vamos a ver entonces. Primero los invito a orar para que sea bendición nuestra lección y que ponga palabras de Dios en nuestra boca. Bendito Dios, gracias Señor te damos por permitirnos estar aquí, este momento Señor. Y como dice el salmista, disfrutar tu palabra Señor, gozarnos leyendo y conociendo más de tu palabra. Quédate con nosotros, bendice a mis hermanos aquí presentes Señor, a mis hermanos que están a través de la red, ¿verdad?, de internet, escuchando y viendo. Bendícelos también, Señor, porque han puesto en su corazón estar aquí, junto a nosotros, a la distancia, pero están junto a nosotros. Así lo sentimos, Señor. Bendícelos y bendícenos a nosotros. Y que lo que hagamos el día de hoy sea para edificación nuestra, Señor. Y si requerimos reprimenda, Señor, lo aceptamos y nos sometemos a tu santa voluntad. Gracias, bendito Padre, te damos por ello, reconociendo que tenemos un Dios grande y poderoso que habla por nosotros, que piensa por nosotros, que sabe lo que nosotros deseamos y Él, en su bendita gracia, nos ofrece lo que nosotros necesitamos. Bendito sea, Señor, te lo decimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a ver entonces en qué consiste la naturaleza espiritual de la iglesia. Bien, y hay una lectura bíblica, no la vamos a leer, pero sí les recomiendo Efesios 1, del 3 al 13, para que lo tengan presente y le den una ojeada rápida. Ustedes leen más rápido que yo. Y hay un texto clave que es Juan 10, 16, donde también hay una exhortación también a que debemos de ver también por las ovejas que están fuera del redil, fuera de nuestro rebaño. Bien. Uno de nuestros libros doctrinales, que es la Confesión Belga, así se llama, es más, ahí nos viene diciendo históricamente desde dónde. Dice que
desde 1561, escrita en francés. Es uno de nuestros libros doctrinales, así como la Confesión de Fe de Westminster, que también es una doctrina nuestra, así como nosotros leemos el Credo de los Apóstoles, el Credo Niceno y otros, ¿verdad? Ahora la lección nos hace referencia a la confesión belga. Y escogí uno de los artículos, mírenlo, está chiquito. El artículo 29 de la confesión belga, porque hace mención nuestra lección. Y dentro del artículo 29 nos habla de las características de la verdadera iglesia. O dicho en otra palabra, las marcas de la verdadera iglesia. Bueno, pero lo que viene otra vez a mi mente y que me dice tranquilidad y paz, porque ya les dije que había escuchado desde ayer exhortaciones acerca de las divisiones que hay dentro de las mismas iglesias. Y aquí, leyendo el artículo 29, vuelve a recordarme, y yo quiero leerlo porque es tan interesante escuchar lo que dice esta confesión, este libro doctrinal, que veamos lo siguiente. Dice: creemos que debemos discernir diligente y muy cuidadosamente mediante la palabra de Dios cuál es la verdadera iglesia, pues todas las sectas en el mundo hoy reclaman para sí mismas el nombre de la iglesia. Es una exhortación para que aprendamos a distinguirlo, porque hay tantas iglesias ahorita en el mundo, tantas que se declaran somos la iglesia. Y si ponemos a numerarlas, no nos completamos con los dedos, hay muchas, hay muchas. Bueno, fíjense después lo que dice la confesión. No nos referimos aquí a la compañía de hipócritas que se mezclan con los buenos en la iglesia y que, sin embargo, no forman parte de ella, aunque estén físicamente presentes, sino a distinguir el cuerpo y la comunión de la verdadera iglesia de todas las sectas que se autodenominan la iglesia. La verdadera iglesia se puede reconocer por las siguientes marcas. La iglesia se ocupa en la predicación pura del evangelio. Hace uso de la administración pura de los sacramentos tal como Cristo los instituyó. Practica la disciplina eclesiástica para corregir las faltas. En suma, se gobierna a sí misma según la pura palabra de Dios, rechazando todas las cosas contrarias a ella y teniendo a Jesucristo como la única cabeza. Seguro, por estas marcas uno puede estar seguro de reconocer la verdadera iglesia y nadie debe separarse de ella. En cuanto a quienes pueden pertenecer a la iglesia, podemos reconocerlos por las características distintivas de los cristianos, a saber, por la fe y por su huida del pecado y su búsqueda de la justicia. Una vez que han recibido al único Salvador, Jesucristo, aman a Dios verdadero y a su prójimo, sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda, y crucifican la carne y sus obras. Aunque todavía en ellos persiste una gran debilidad, luchan contra ella por el Espíritu, todos los días de su vida, apelando constantemente a la sangre, al sufrimiento, a la muerte y a la obediencia del Señor Jesús,
en quien tienen el perdón de sus pecados por la fe en Él. En cuanto a la falsa iglesia, se atribuye más autoridad a sí misma y sus ordenanzas que a la palabra de Dios. No desea sujetarse al yugo de Cristo. No administra los sacramentos tal como Cristo los mandó en su palabra. Más bien añade o subtrae de ellos como le place. Se fundamenta sobre seres humanos más que sobre Jesucristo. Persigue a aquellos que viven vidas santas según la palabra de Dios y la recriminan por sus faltas, codicia e idolatría. Estas dos iglesias son fáciles de reconocer y por tanto de distinguir entre sí. O sea, ese es el artículo 29 de la Confesión Belga de Fe, ¿verdad? Desde 1561 que fue plasmado y nos recuerda precisamente eso. Ya los mensajes posteriores es cuando nos hablan de las falsas doctrinas, cuando nos hablan de los que no creen en la Trinidad, en la divinidad de Cristo, etcétera, que son las falsas iglesias. Bueno, entonces reconocemos aquí, continuando, es que solamente el Espíritu Santo establece el fundamento de la naturaleza de nuestra iglesia. La naturaleza espiritual de nuestra iglesia se deriva precisamente de la acción del Espíritu Santo sobre ella. Los signos o marcas de la iglesia, como hace rato leímos en la Confesión de Fe de Belga, que no nada más esa confesión belga no trata nada más, como en este momento, sobre las marcas o sellos de la iglesia que nos identifican como una iglesia verdadera. No, ese es el artículo 29. Tiene otra cantidad de artículos que hablan sobre la Trinidad, sobre la encarnación y la iglesia misma y sus sacramentos, etcétera, etcétera. Tiene una cantidad grande de doctrinas que nosotros estamos hasta la fecha reconociendo y siguiendo, ¿verdad? Somos parte de esa iglesia que sigue esas doctrinas. Dice, los signos para conocer entonces sí lo que es una verdadera iglesia podemos resumirlos en tres. Uno es la predicación pura del Evangelio, la administración recta de los sacramentos tal como fueron instituidos por Cristo. Y la tercera, la aplicación de la disciplina cristiana para castigar los pecados. Tres cosas fundamentales. Y luego se empieza uno a decir, no, pues yo aquí no, porque mejor en la otra iglesia donde me hablan de la prosperidad que voy a tener siempre. O a la otra iglesia donde nos habla que no tenemos por qué escuchar o seguir las ordenanzas de Cristo. O no, en otra iglesia ya donde cantan muy bonito y siempre están contentos. Entonces, pues ahí está lo que nosotros debemos seguir fortaleciendo. Si tenemos puesta nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, debemos aceptar lo que Él manda. Y si nuestro Dios manda que nosotros seamos castigados o amonestados, no lo reconocemos en ese momento, pero debemos saber que es para nuestro bien. Dios no nos castiga inútilmente o porque sí, es para que aprendamos algo. Cuando me quejo y digo, ¿por qué Dios a mí? No digas por qué Dios. Di, ¿para qué Dios? ¿Qué quieres que aprenda? Y esperar. La paciencia también es parte de enseñanza y esperemos que tarde que temprano
va a aparecer la respuesta a mi pregunta, ¿para qué? En esa confianza vivimos, gracias a Dios, y esperamos nosotros seguir. Entonces, dice, estas señales características de los cristianos, que a saber, por ejemplo, por la fe, es cuando hubimos aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Huimos del pecado, nos decimos, reconociste por la ley que eras pecador. Ahora sí sabes que eras pecado, porque cuando no conocíamos a Cristo, pues no sabíamos que andábamos en pecado, porque andábamos bien tranquilos y bien padres, ¿no? Pero cuando conocimos a Cristo, supimos que no andábamos bien, que estábamos en pecado. Cuando supe que era pecado, me arrepiento y me duele. Ese es un signo, es una característica de los que tenemos esa fe. Entonces, huimos del pecado, nos alejamos de él. Ahora, lo que seguimos es la justicia de Dios. Y amamos ahora al verdadero Dios. Amamos al prójimo en la carne de nuestro Señor Jesucristo, en la sangre que Él derramó, depositamos todas nuestros pecados, a sabiendo que Él nos va a sanar. Y ya nosotros no vivimos para nosotros, vivimos para Cristo. Y las obras de esa creencia, de creer en nuestro Señor, ahora serán para Él. Sabemos que como humanos tenemos debilidades, ¿sí? Somos débiles. Seguimos pecando. Nuestra carne es débil. No hay que cerrarnos y decir, no, ya no voy a pecar. No. Reconoce esta debilidad, y lucha contra ella. Lucha contra ella. Porque miren, la verdad es que en donde sea, en nuestra casa, en nuestra recámara, en el trabajo, con mi familia, siempre vienen a mi mente pensamientos que no son correctos. Estamos pecando. ¿Y qué fue? No se imaginen que no son correctos nada más a cosas así sensacionalistas o grandes. No. Recuerden que no hay pecado grande ni chico, sino simplemente un pensamiento de envidia, ya pecamos. Un pensamiento de que ahí está un pedacito más grande, ojalá y no lo agarren, que yo lo quiero y pues ahí lo voy a tapar con un papelito así para que no lo vean, al rato yo lo recojo. Ya estamos pecando, porque la codicia no es buena, ¿verdad? No nos enseña eso nuestro Dios. En fin, en donde quiera. Pero simplemente le digo a mi hijo, no te dejes, si te pegan, regrésaselo. Ah, caray. Pues no es correcto, ¿verdad? Humanamente dice, bueno, pues es que para que mi hijo se enseñe a defender y que no se aprovechen. No. A veces uno trata de disimularlo. Yo les digo, no, mira, hijo, nunca busques un problema, un pleito. Pero procuras alejarte. Pero si te van a agredir, te van a pegar, sí, defiéndete. Es lo único que le digo. Creo yo que no estoy tan mal, ¿verdad? Pero pues la violencia nunca resuelve problemas. Sin embargo, uno para justificarse dice, no, hombre, nada más si te van a pegar, defiéndete. Pero no busques problemas.
Entonces, como ven, en todos lados hay pecado. Entonces el creyente, el que tiene verdaderamente fe, se arrepiente, huye de los pecados, ahora busca obras de justicia, ¿verdad? Bien, entonces todos sus pecados los deposita en el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque sabe que con ello Él fue sanado. Creyendo eso, Él es sanado, porque así nos dice la palabra de Dios, que seremos blancos como la nieve, libres de pecados. Bueno, todo eso lo creemos nosotros, pero hay otras iglesias que no lo creen, que creen en que tú eres el que resuelve tus problemas y que en ti está la solución a tus problemas, en que la persona aquella te puede sanar, ya nada más va a llegar y te va a decir, estás libre ya de pecados. O sea, ¿cómo debemos aprender a distinguir de una iglesia verdadera de una iglesia falsa? Aquellas en las cuales nosotros ponemos todo en el centro, nuestro Señor Jesucristo, y otras no. Lo ponen en otras cosas o en otras personas. Bueno, como en la lectura que hice ahorita del artículo 29, se puede observar que este artículo destaca 3 signos o señales de la iglesia. 1, la predicación pura del Evangelio. No se nos olvide, predicación pura del Evangelio. Si usted va a una iglesia, está presente en el servicio que se ofrece, pero no hablan del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no tenemos nada que hacer ahí. Nada que hacer ahí. Por eso la iglesia debe de cuidar mucho que la predicación sea pura del Evangelio. Y cuando se realizan algunos sacramentos, en este caso nuestra iglesia, que solamente están instituidos 2, ¿se acuerdan? 2 sacramentos instituidos por Cristo. Y la otra que a veces no nos gusta, pero también tiene su motivo, es la aplicación de la disciplina cristiana para castigar los pecados. Esas 3 características podemos destacar desde este artículo 29 de la Confesión Belga, y que destaca los 3 signos de la iglesia. Estas características dan identidad a la iglesia dentro de aquellas que son falsas. El número de estas marcas que acabamos de mencionar, 3, no son las únicas, hay otras más, pero principalmente y fundamentalmente estas 3. Estas 3 que nuestra lección le llama signos de la iglesia. La siguiente parte de nuestra lección es el sello del Espíritu Santo. Decimos lo siguiente: según la fe reformada que se deriva de las Escrituras, la iglesia es la comunidad de santos que están unidos a Cristo como la cabeza de la iglesia. Y la Confesión Belga, en el artículo 27, que no lo traigo así todo completo, pero dice: creemos y confesamos una única iglesia católica universal. ¿Sí saben que la palabra católico es universal? No es lo que actualmente todo el mundo dirige la mirada cuando dicen católico a un tipo de iglesias. No, porque la palabra católico es universal, una iglesia universal. Ya cuando le agregamos romanista, entonces sí distinguimos a los cristianos de los católicos romanistas, o sea, los que creen en el papado y su función y todo lo que quieran, ¿verdad? Pero ya sí se distingue. Por lo pronto, nuestra iglesia es católica universal, la cual es una santa congregación de los verdaderos creyentes en Cristo, quienes toda su salvación la esperan en Jesucristo, siendo lavados por su sangre y santificados y sellados por el Espíritu Santo.
Esta es una declaración de fe plasmada en la Confesión belga desde 1561, ¿no? Hace muchos años. Sin embargo, es presente y vigente para todos nosotros. Bueno, y ya desglosando esta confesión, esta declaración, nosotros podemos decir, y ahí pues nos vamos a las citas bíblicas, donde dice, por principio de cuentas, creemos y confesamos una única Iglesia Católica Universal. Génesis 22, 18. A ver quién me lo lee. Génesis 22, 18. ¿Qué dice? Aunque aquí traigo un pedacito. Génesis 20. ¿Cómo? Universal, todas las naciones. Por eso confesamos y creemos en una única Iglesia Católica Universal, gracias a la bendición que Dios le promete a Abraham, en el cual todas las naciones serán benditas. Muy bien, otra, la cual es una santa congregación. Juan 10:3. A ver quién me lo lee. Juan 10:3 y 4 y 10 y 16 en el mismo libro de Juan. Juan 10:3. Fuerte y claro, que se oiga. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. 4. Y cuando ha sacado fuera de todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Muy bien. Como ven, ahí viene en el libro, todas estas. Pueden ahí leerlo también. Pero esto es que nosotros reconocemos que la iglesia es una santa congregación. Una santa congregación. Y vemos cómo Dios, con la comparación de un redil, de un rebaño de ovejas, nos da a entender que estamos juntos y que si alguien está alejado, lo quiere traer para que esté junto con esta santa congregación. 3. De los verdaderos creyentes en Cristo. Hechos 2:21. Es una promesa, la cual nos invita a no quedarnos callados. Me acuerdo que cuando decían, a ver, ¿cuál es la oración más cortita? Lo decían, la de Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Pedro dijo nada más, ayúdame, cuando se estaba ahogando, ¿verdad? Porque quiso caminar también sobre el agua. Fue una oración muy corta. Y invocó, en este caso a Cristo que estaba con él, para decirle, ayúdame. Una oración muy corta, pero fue una oración. Lo invocó, ¿no? Y Dios lo oyó y lo salvó. En esa creencia también nosotros debemos de invocar el nombre de nuestro Dios, confiando en su promesa que seremos salvos, ¿verdad? Otra, quienes toda su salvación la esperan en Jesucristo. Lucas 17:21. ¿Quién lo tiene por ahí? Lucas 17:21. Amén.
toda nuestra salvación la esperamos en Jesucristo, nada más en Él, no en otras cosas. Y la palabra de nuestro Dios en el libro de Hechos 2:21, en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas 17:21, dirán: helo aquí, helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. El problema es que a veces no nos damos cuenta. La palabra de Dios es muy clara. Jacob dijo: no me di cuenta que hasta aquí estaba Dios cerca de mí. Otros han dicho: es que no creí que estabas conmigo. Y Dios nos dice: nunca te dejaré, siempre estaré contigo. A veces no nos damos cuenta, pero cuando la palabra de Dios nos dice: el reino de Dios está entre vosotros, así como hace rato les dije que entre vosotros estaban gente falsa, la palabra es hipócrita, entre nosotros también, así también el reino de Dios está entre vosotros. Y el reino de Dios, ¿qué características tiene? Una enorme cantidad, y entre ellas podemos decir: nos exhortamos unos a otros, nos amamos unos a otros, nos corregimos unos a otros, nos procuramos, nos servimos, nos escuchamos, nos ayudamos. Ese es el reino de Dios que está entre nosotros, que a veces no nos damos cuenta y a veces queremos chantajear y poner condiciones para hacerlo, pero no es así. Dios nunca nos pone condiciones en ese sentido. Nos invita a que disfrutemos del reino de Dios, porque aquí está entre nosotros. Y el último: siendo lavados por su sangre y santificados y sellados por el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 2:19. ¿Quién lo tiene por ahí? Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Saben que cuando la palabra de Dios decía que llegaban a las puertas del cielo y decía: ustedes no, ustedes sí pásenle. Qué feo se ha de sentir cuando le digan a uno: no pase. Y cuando le digan a otro: por eso, dice, coloquialmente dice uno: pues yo quiero ir al cielo, no sé ustedes, ¿verdad? Yo sí quiero ir al cielo. Entonces dice, y de allá podrán contestarme: pues nosotros también esperamos verlo también allá usted. ¿Por qué? Porque va a llegar uno al cielo y dice uno que se va a encontrar a tanta gente conocida. Pues a veces no es tal. Quisiéramos encontrarnos a todos, pero Dios sabe, ¿verdad? Y si vamos a ir al cielo y nos vamos a encontrar: oye, no conozco a nadie aquí, pues no estaba yo en la iglesia aquella y todos ahí. No, pues no están, no los veo. Ahí es donde uno dice: ay, qué feo sea sentir que le digan a unos: sí, pásele, y a otros: no. Pues así va a ser esa decisión, y esperamos estar todos escritos en el libro de la vida para poder estar presentes con el Señor, ¿verdad? Bien, entonces la iglesia de Cristo entonces tiene su base en Dios y es para la gloria de Él. Por último, como conclusión de nuestra lección, dice: la iglesia tiene su origen solo en Dios, quien llama por medio de Cristo y tiene el sello de su Santo Espíritu según las Sagradas Escrituras. Vean cómo la conclusión nos recuerda, ¿qué cosa? La Trinidad.
las tres personas en Dios. Y cada uno con diferente función. Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hasta aquí nuestra lección. Hemos hablado acerca de la naturaleza espiritual de la iglesia verdadera y que creemos firmemente que puede ser la nuestra. Aunque ya saben, siempre nos convencerán, es que no hay una sola iglesia, que no es una la que solamente ella tiene la razón. Bueno, pero procuramos llenar la mayor parte de los requisitos de acuerdo a la palabra de Dios, que nuestra iglesia los reúna y los tenga. Y no nos olvidemos a practicarlos. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias Señor. Gracias por habernos permitido recibir esta información tuya, Señor. Que sea para nuestra edificación. Quédate con nosotros siempre, Señor. Y síguenos bendiciendo. Te los pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.